Vamos a analizar la situación. Me acompaña ya el abogado penalista, ex procurador ad hoc para casos de corrupción en Perú, expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. José, qué gusto saludarte. Lamento que siempre que nos saludamos estamos hablando casi de cambios de gobierno en tu país, tú lo sabes muy bien. Háblame de qué resumen haces de estos casi 3 años de mandato de Dina Boluarte, una presidenta con un nivel de aprobación muy cercano a 0. José, ¿me escuchas? Vamos a marcar una pausa para arreglar este tema técnico y regresamos en breve. Vamos ahora sí a regresar al tema de Perú, que estrenó este viernes nuevo presidente. Vamos ya a conectarnos con el abogado penalista, ex procurador ad hoc para casos de corrupción en Perú, expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, desde Lima. José, qué gusto saludarte. Te decía yo que hablamos desafortunadamente muy seguido por cambios de gobierno en tu país. Un gusto saludarte. Pero sí quisiera pedirte primero una evaluación de cómo resumes estos casi 3 años de mandato de Dina Boluarte, menos por ella, pero sí por el Perú y la situación en la que se encuentra hoy el país. Buenas noches, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, yo diría en resumen que han sido 3 años de un desastre para el Perú. Hemos incrementado la pérdida de institucionalidad que gravemente venía afectada por el presidente Castillo, autor de un golpe de Estado por televisión o el intento de un golpe de Estado por televisión. Pero su sucesora terminó siendo un poco más de lo mismo. Se estrenó ya con una investigación penal cuando era candidata por fondos ilegales que habían venido de actos delictivos del presidente de su partido, investigación que mantiene abierta. Después entró en un debate sobre la existencia de un libro plagiado que se había sido presentado en su nombre. Después empieza una secuela de hechos delictivos como el haber recibido relojes Rolex, que trató de explicar y nunca pudo explicar si fueron regalos, si los compró ella, si fueron herencia, etcétera. Después está involucrada también en favorecimiento ilegal a personas conocidas de ellas en el programa de alimentación Caliwarma y por supuesto las graves imputaciones por las 50 muertes, los 50 asesinatos que ocurrieron con las protestas de hace 2 años, siendo ya ella presidenta del Perú. Después han aparecido una serie de otras investigaciones vinculadas a su hermano utilizando el aparato del Estado para beneficiarse creando un partido y ella misma en una actitud permanente de mentiras como cuando se hizo las frívolas operaciones estéticas y dijo que habían sido por razones funcionales y después mintió sobre si estuvo o no estuvo en la clínica, etc. Ha sido un desastre. Una absoluta incapacidad de gobierno que ha terminado con una escalada realmente sin precedentes en este país en materia de criminalidad organizada, por supuesto favorecida por ella y por el Congreso de la República, que en los últimos 2 años se dedicó a dar leyes en favor del crimen organizado y hoy se rajan las vestiduras y la sacrifican a ella como si fuera la única responsable de que hoy día las extorsiones, el sicariato, la minería ilegal, la trata de personas fuera pues un tema de exclusiva responsabilidad de Dina Boluarte, que tuvo mucho que ver, pero todo lo que hizo lo hizo de la mano con el Congreso y eso no se puede olvidar. Por lo tanto, este señor que ahora la sustituye viene ya de origen cargado de una serie de cuestionamientos también por actos delictivos por los que está siendo investigado. Ahora, José, estamos caminando ya hacia lo que sería el periodo electoral, entendería yo, los tiempos de campañas futuras, y a la luz de lo que está sucediendo con esta severa crisis de inseguridad que hay, ¿te preocupa la filtración del crimen organizado en la actividad política, mirando hacia lo que viene? Mira, el crimen organizado ya está infiltrado hace un buen rato. Hemos tenido un presidente del Congreso vinculado a la minería ilegal, tenemos varios congresistas vinculados a las mafias del transporte ilegal y otro tipo de actividades delictivas. Y todos estos cambios de leyes que se dieron para bajarle la valla al crimen organizado, entregarle la investigación que era constitucionalmente asignada a la Fiscalía, a la Policía, eliminar o
intermediar para neutralizar leyes como la de la colaboración eficaz, es decir, todo un programa de normas para favorecer el crimen organizado. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ha llegado a un punto muy álgido en el que la población está simplemente harta en medio de esta crisis de representación, porque el problema con el Perú de hoy es que tenemos una clase política deleznable, ¿no? Y eso está claramente graficado en quienes están sentados en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, fundamentalmente. Por lo tanto, lo que queda de aquí adelante es ver qué se puede hacer para de alguna manera resolver estos estándares de aquí al abril del 2026, que son las elecciones. Pero lo que ha ocurrido ayer es precisamente producto ya del ambiente electoral. El Congreso ya no dependía de la presidenta porque ya se había convocado a las elecciones y por lo tanto podían vacarla como lo han hecho sin correr ningún riesgo que se disuelva el Congreso. Y el otro tema que creo que ha empujado a los congresistas a esta situación es que ha habido un incidente con un periodista que además es candidato presidencial, que fue a una región de alta conflictividad donde hubieron varios asesinados en las protestas de hace 2 años y la reacción del pueblo fue absolutamente enardecida y violenta, y eso creo que le ha hecho ver a los congresistas que si quieren, muchos de ellos que se quieren reelegir, que si quieren ir a hacer campaña, están poniendo en riesgo su integridad porque la población simplemente los repudia. Ahora, hablando también de esta situación de inseguridad, ¿está el Poder Judicial listo, preparado, digamos, con las herramientas necesarias a la luz de cómo está esta situación para impartir justicia en este momento, José? El sistema de justicia en general no puede ser ajeno a esta crisis, sin embargo, creo que ha sido la institución que se ha mantenido como último custodio de la democracia en el Perú. Ha sido gracias a jueces honestos y valientes que se han impedido una serie de irregularidades o desinstitucionalización del país. Por ejemplo, este Congreso ha pasado una ley en la que pretende amnistiar delitos de lesa humanidad que son inamnistiables, y han sido los jueces que, aplicando a su criterio de conciencia, han decidido no aceptar estas disposiciones legislativas. Pese a esa crisis profunda que vive el Ministerio Público, la Fiscalía, hemos tenido simultáneamente prácticamente 2 fiscales de la Nación, es la 4ª fiscal de la Nación que también sale de posición por problemas internos. Creo que a pesar de todo eso, digo, la justicia se ha mantenido expectante frente a los intereses de la población, y creo que es una de las instituciones que mejor ha representado, digamos, un sistema democrático frágil como el que tiene el Perú hoy día. Una disculpa, mi productor, porque te quiero hacer esta pregunta. La destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado, dijo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué le responderías brevemente? Que igual que el presidente de Colombia no entiende o está siguiendo consigna de López Obrador. Claramente todos los peruanos, y yo ciertamente no soy un simpatizante ni lo fui nunca de Pedro Castillo incurrió en gravísimos actos de corrupción y cometió muchísimos delitos, y luego tuvo el atrevimiento, cuando vio de que no podía sostenerse el poder, salir en vivo en televisión y ordenar que detengan a la fiscal de la Nación, que se cierre el Congreso, etcétera. Nadie le hizo caso y por eso su propia guardia terminó capturándolo, terminó destituido y hoy está en prisión en un proceso dando cuenta de su intento de un delito contra la democracia. Abogado penalista, ex procurador José Ugaz, gracias por tus reflexiones esta noche. Gracias, Gabriela. Buenas noches.